terreno. Y justamente nos quedamos con esa expectativa, porque en otro ámbito, ya no ahí de la salud, salud privada, salud pública también, sino también en el de la educación y educación superior en concreto, se abrió de nuevo toda la expectativa a cambios en el CAE. ¿Por qué? Porque el propio ministro de Hacienda y el ministro de Educación han dado pistas esta misma semana de que se está preparando una propuesta en esa dirección. Se instala de nuevo la figura de la posible o presunta condonación. La verdad que las señales previas de la autoridad, Paula, no daban cuenta ya de una condonación a rajatabla, sino que de medidas que pudieran incluso premiar a los que más han pagado y no tanto a los que han estado con mora en sus deudas. Con gradualidad además. Gradualidad y por montos muy inferiores a lo que en algún minuto se creyó que se podía alcanzar en campaña o antes que eso en los últimos años. Pero bueno, en concreto, este va a ser un tema también, ya se está dando por descontado, de la tercera cuenta pública del presidente Boric en medio del debate en el oficialismo, yo diría en todo el espectro político de respecto de las prioridades hoy del gobierno, seguridad, crecimiento, en fin, y ahí se mete ahora también esto del CAE que genera ruido. Vamos a ver qué es lo que ocurre y tal vez nos puede adelantar algo a esta hora Paulina García, que ya está conectada con nosotros. Hola, Paulina. Hola, Paulina, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, efectivamente, los presidentes, de hecho, de los partidos del oficialismo están esperando, nos comentaban ayer, que los convoquen finalmente para poder afinar lo que serían los últimos detalles de esta cuenta pública del 1 de junio, que este año va a caer día sábado. Esto también se da en medio de todas estas disputas internas que hay en medio del oficialismo por los énfasis que debería tener el discurso del presidente Gabriel Boric. Por un lado, están los sectores más de izquierda, Prueba Dignidad, estamos hablando de el Frente Amplio, del Partido Comunista, que dicen que es momento de concretar aspectos claves del programa de gobierno que están pendientes, como por ejemplo la reforma a la salud, el tema de la reforma a las pensiones, esta condonación al crédito con aval del Estado para la educación superior y también otros aspectos que fueron claves en el programa de gobierno del presidente Boric, por ejemplo, el pago de la deuda histórica a los profesores. Sin embargo, eso es lo que opinan en ese sector, pero en el socialismo democrático apuntan a que más que a concretar los aspectos del programa, lo importante es dar énfasis en esta cuenta pública a dos aspectos claves en materia de seguridad ciudadana y de crecimiento económico. Ahí lo que apuntan en el PS y en el PPD es a ir adecuando el programa del presidente Gabriel Boric de acuerdo a la contingencia. El mandatario también reconocía en este último Consejo de Gabinete que esta podría ser la última cuenta pública, la última oportunidad para poder plantear los compromisos y las promesas que todavía no ha concretado dentro de su mandato, y fue ayer la vocera de gobierno Camila Vallejo quien aludió a que estas promesas de gobierno como el CAE, las reformas estructurales, no se han abandonado, sino que más bien se ha tenido que ir adecuando el programa del mandatario a la realidad y también a la contingencia. Lo escuchábamos recién con Medelis, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley corta de pensiones. Vamos a escuchar lo que decía la vocera de gobierno Camila Vallejo. Bueno, el presidente Gabriel Boric fue muy claro para este año. El presidente dijo, centrémonos en concretar los compromisos más que hacer anuncios, y lo que vamos a hacer es concretar ese compromiso. El tema del CAE se va a concretar antes de septiembre, en la presentación en detalle del proyecto, como una condonación responsable, lo que ha dicho el ministro Cataldo, la proporcionalidad. Todo esto hay que verlo en términos financieros, también hay una consideración respecto a eso, que lo hemos venido demandando, y ahora que somos gobierno lo vamos a concretar y cumplir en la presentación de un proyecto antes de septiembre de este año. La demora no es porque sí, es porque es un proyecto muy complejo y porque estamos también con otras muchas reformas que hemos tenido que ir sacando, hemos tenido contingencias que asumir. O sea, la ley corta ISAPRES no es algo que estaba en nuestro programa de gobierno, pero tuvimos que asumirlo con responsabilidad con el país. Ahora, esto del CAE es un compromiso de gobierno. Se ha dicho a propósito de este segundo tiempo de la moneda o de Boric en el Palacio de la Moneda que el CAE va a ir sí o sí. ¿En qué condiciones? Lo desconocemos todavía, porque inicialmente estuvo muy sujeto también a la reforma tributaria, que fue muy tempranamente en este gobierno rechazada, y el propio presidente Gabriel Boric la condicionaba a esa reforma tributaria, pero no son pocos los que dicen que esta promesa o que este compromiso sí hay que rescatarlo sí o sí,
en lo que queda de gobierno porque es parte del ADN de esta administración. Ahora, Paulina, se habla de un diseño que implique gradualidad, en la medida, Mauricio también lo mencionaba, que favorezca a personas de menores ingresos. De eso se desconoce, porque el ministro de Hacienda también nos había dicho aquí hace ya varios meses, diría yo, Mauricio, que esto iba a estar sujeto a la discusión presupuestaria, que es la de septiembre, pero no se sabe mucho por dónde podría avanzar esto del CAE, ¿no? No, la verdad es que ayer el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue quien comentó que todos los aspectos técnicos de este proyecto para condonar el crédito con aval del Estado los va a dar el propio presidente en la cuenta pública. Él ahí no se quiso adelantar a los criterios que se están barajando para poder dar esta condonación, que por cierto va a tener, por supuesto, algunos criterios pensando, por ejemplo, en los morosos, en las personas que están morosas, en las personas que tienen el pago al día del crédito con aval del Estado, y todas esas condicionantes las va a dar el propio presidente de la República. Ahora, claro, como tú dices, Pablo, el discurso de la moneda hasta antes de ayer siempre había sido el mismo, y es que la condonación del CAE iba a depender del avance o no del pacto fiscal, y es ese pacto fiscal el que está entrampado en el Congreso sin ningún tipo de avance. Lo cierto es que ayer se veía en la oposición una buena disposición para poder avanzar en la condonación del CAE, a diferencia de lo que hemos visto en otros proyectos. Por ejemplo, ahí la oposición en lo que tiene que ver con la reforma a las pensiones, esta discusión por dónde va a ir este 3% de cotización adicional, si a una cuenta individual, a un fondo solidario, todavía no está resuelto. También se ha visto poca disposición de la derecha, por ejemplo, para avanzar en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, y ahí donde se busca aumentar los impuestos para los sueldos más altos, tampoco se ha visto una disposición buena, a diferencia de lo que se está viendo con el CAE, donde ayer la oposición decía, bueno, si hay que avanzar en la condonación del CAE lo hacemos siempre y cuando esté aparejado de criterios de responsabilidad fiscal, entendiendo la gran cantidad de recursos también que implica avanzar en una política como condonar el CAE para todos los morosos y para todas las personas que tienen esta forma de financiamiento en la educación superior. Ayer en la oposición habló el diputado Agustín Romero del Partido Republicano, y él apuntaba a que detrás de estos anuncios de Palacio de presentar este proyecto en septiembre podría haber un interés electoral. Yo lamento que al ministro Marcel le hayan doblado la mano. Él durante mucho tiempo señaló que todos los esfuerzos fiscales de Chile lamentablemente no alcanzaban para hacer una política para condonar el CAE. Creo que Chile no tiene la plata para eso. Estamos hablando que en el mejor de los casos sobre 5.000 millones de dólares. Es decir, nosotros tendríamos que preguntarle a los chilenos si prefieren que mejoremos la PGU o que mejoremos o que condonemos el CAE. Sí, ahí hay un dilema. Pareciera ser que el planteamiento del CAE tal vez termine convirtiéndose en un saludo a la bandera, porque no es imaginable que estén los votos, sobre todo en el Senado, para aprobar una cosa como esa, cuando justamente han estado en discusión las variables que tú mencionabas, Paulina, el tema pensiones, la PGU que mencionaba ahí el parlamentario, las mismas necesidades de hospitales y de fortalecer, por ejemplo, el sistema público de salud a raíz de toda la presión que va a significar el tema de las ISAPRE. ¿Para qué hablar de otros segmentos de la misma educación? Está en discusión la sala cuna universal. No hay sala cuna en Chile todavía legislada como se busca legislar. No hay, tenemos todavía una exclusión escolar importante. Hay cálculos académicos y de organizaciones que estiman en sobre 200.000 los niños que no van al colegio. Entonces las prioridades están como en un lugar bien atrasito respecto de la educación universitaria, cuando en la educación inicial está este país con serias falencias que son además urgentes. Ahora, además no hay que olvidarse, perdona Mauricio, Paulina, que a nosotros también nos dijo el subsecretario de Educación Superior, esto del CAE ya no es como proyecto de condonación del CAE, y así fue variando porque el gobierno lo ha enmarcado ahora en un proyecto de modernización del financiamiento de la educación superior, que era lo que nos planteaba también el ministro de Hacienda en algún momento, digamos. Que uno entendería como normas como de aquí para adelante. Exactamente. Vamos a ver qué hay respecto de ayudas que pudieran recibir, no solo los de menores ingresos, sino que planteamos también los que han pagado, porque el gobierno también ha venido definiendo que si hay algo de eso, tiene que premiar a los que han tenido buen comportamiento en el pago de sus deudas y no a los que han estado buscando eludirlo. Y no incentivar que en este tiempo se deje de pagar porque a la espera de que se va a condonar, digamos. Es lo que ha ocurrido. Se ha disparado la morosidad en el CAE en este tiempo. Bueno, ¿cómo vendrá esto en la cuenta pública? ¿Alguna pista, Paulina? Sí, la verdad es que, bueno, los preparativos de la cuenta pública comenzaron, Paula, Mauricio, hace varios meses. De hecho, nosotros preguntamos en abril, ya estábamos sondeando en abril
que iba a tener este discurso el presidente Gabriel Boric, y nos habían dicho que todas estas últimas semanas, desde la quincena de abril hasta ahora, ha estado el presidente Gabriel Boric afinando el discurso de la cuenta pública. Lo se sabe es que este mensaje sería un poco más acotado, a diferencia del que dio, recuerden ustedes, el año pasado, que duró prácticamente 3 horas y media, y que este mensaje, el de este año, va a estar centrado netamente en los aspectos relacionados con la seguridad pública, y ahí se espera que el mandatario pueda mostrar los avances de 2 proyectos que también están ahí en el Senado, entrampados, que tiene que ver con reglas de uso de la fuerza y también el Ministerio de Seguridad. Este año la cuenta pública cae día sábado, esto va a ser el 1 de junio a las 11 de la mañana en el Congreso Nacional, y ahí va a estar presente el mandatario. Y ayer también había muchas reacciones a las expectativas que hay sobre los énfasis que debería tener esta cuenta pública, más allá de lo que estamos hablando. Hay proyectos como la Sala Colo Universal y una serie de iniciativas que son importantes para los sectores más de izquierda. Lo dijo la diputada Emilia Schneider y también el diputado Andrés Giordano. Vamos a escuchar parte de esas expectativas que hay en el Frente Amplio sobre el discurso del mandatario. Por cierto, siempre es importante estar revisando nuestras prioridades y las urgencias en nuestro trabajo en función de lo que va aconteciendo, pero también es muy importante cumplir ciertos compromisos. El programa de gobierno del presidente debe ser además siempre una hoja de ruta de rendición de cuentas que se enfrenta evidentemente a distintas coyunturas, pero que en ningún caso pueden implicar un golpe de timón. Yo creo que en este segundo tiempo debiesen priorizarse aquellas promesas que significan un cambio material y tangible en la vida de las personas, como reformar el sistema de salud, condonar el CAE, garantizar sala cuna para Chile, efectivamente dentro del marco de los derechos laborales. Bueno, parte del debate que se ha dado en el oficialismo, bueno, algunos dicen ya no es momento de hacer nuevas promesas, otros dicen no es momento de tampoco abandonar los ejes del programa, y ahí ha estado entrampado la pelea más interna. Vamos a quedar atentos a la agenda del presidente Boric. Hoy día, en un ratito más, a las 8:30, va a estar en la Casa Central acá de la Universidad Católica, va a estar el mandatario junto al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con quien también ayer tuvo una cita ahí en Palacio. Van a tener una actividad en conjunto. Y luego, en un ratito más, a las 10:15 de la mañana, el presidente va a estar participando en el 7º Foro Internacional Invest Chile, que se va a desarrollar este año aquí en el Hotel Sheraton de Santiago. Así que dos pautas importantes ahí del presidente. Todo eso nos estarás contando, Paulina. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Que estén bien. Oye, Mauricio, sobre la cuenta pública del presidente, la cuenta pública siempre genera expectación por lo que significa para el propio sector, el oficialismo, y para la oposición. Esta tiene características bien relevantes en términos de lo que ha planteado el propio presidente Gabriel Boric. Y él dijo en el Consejo de Gabinete del viernes pasado que es muy probablemente la última cuenta pública o la última oportunidad de hacer compromisos. Claro. O de hacer promesas, por razones obvias, ¿no? Claro. Porque se empieza a acabar el tiempo de los gobiernos. Esta es su tercera cuenta pública y además después viene un año electoral que imprime características también distintas. Habitualmente, ¿no? La cuarta y última, que sería la del próximo año, es una cuenta más bien de balance, ya no de promesa. Exactamente. Por lo tanto, ahí está la disputa o el tironeo en el oficialismo. ¿Se hacen más promesas? ¿Se cumplen las promesas ya planteadas? ¿Hacemos un discurso que sea de logros concretos? ¿Se involucran de qué y de cuál manera las prioridades que han girado los ejes de este gobierno también? Lo hemos dicho tantas veces, la seguridad, la economía. Recordemos que hay un gabinete pro seguridad, hay un gabinete pro crecimiento económico en este gobierno, pero es bien relevante eso, ¿no? Como lo mismo que ha trazado el presidente, la última oportunidad para hacer promesas, para hacer compromisos. En esta oportunidad, además, con un escenario especialmente sensible y adverso para el gobierno a la luz de las encuestas de opinión pública, por ejemplo. Y cuando no se puede olvidar que con motivo de las cuentas públicas de los años anteriores y especialmente del año pasado, 2023, la cuenta pública permitió un repunte importante de la aprobación presidencial. Se comunicó la cuenta pública, que son ocasiones solemnes que a la ciudadanía muchas veces se dice que le gusta ver, así como las paradas militares y los actos. Dicho sea de paso, el discurso más largo de la democracia, más de 3 horas. El año pasado fue el discurso más largo de la democracia, claro, 3 horas con 36 minutos. Claro. Recibió también mucha crítica el presidente por eso. Se apuesta, entre paréntesis, a que esta cuenta pública sea mucho más corta. Ha trascendido que el presidente está buscando ahí con sus asesores y redactores de capítulos del discurso, así como los ministros que le tienen que otorgar los insumos de las áreas,
que sean más escuetos también en esos informes. Y se esperaría una cuenta que algunos dicen, la tercera ayer planteaba en su sección política que está apostando a las 2 horas y media, cortarle 1 hora al discurso. Una hora completa, claro. Claro, lo que no sería nada de malo, ¿ah? Pero en los contenidos se apuesta a generar ese clima que tiende a favorecer al gobierno y a los gobiernos con ocasiones como esta. Claro, ahí Así también hay como ahora está peor que nunca la popularidad, según las últimas mediciones semanales, al menos hay que cotejar encuesta con encuesta. Es particularmente sensible ese punto. Y a propósito de eso mismo, ¿te acuerdas que hablamos de una encuesta en la que el presidente bajó de su base de apoyo y ahí se empezó a hablar a qué electorado, a quién le tiene que hablar el mandatario? Y eso también está por verse en este discurso. Y te lo del planteo. CAE pasa por ahí. Claro, exactamente, y te lo planteo también a propósito de esto que pasó ayer en las redes sociales, cuando el propio mandatario le responde a una ilustradora, Ola Mirona, que publicó distintos dibujos que representaban al presidente Gabriel Boric, que fue titulada La Metamorfosis, ¿ya? Y que busca representar los cambios de discurso que ha tenido el mandatario desde su época como dirigente estudiantil hasta hoy como presidente de la República. Y el mandatario se dio el tiempo de comentar la publicación, la valoró y también dio explicaciones. Dice, está bueno, desafiante pensar que puede venir a tus ojos. Me imagino que el último expresa esa incertidumbre. Y después decía que es distinto ser activista que ser presidente. Y eso sigue marcando la gestión de Gabriel Boric, sobre todo para su sector. Y era lo que planteabas tú. Lo del CAE viene un poco de la mano de eso.